Nicolás Walker y luego al señor diputado don Bernardo Berger. Diputado Walker, le ofrezco la palabra. Diputado Cort también. Diputado Walker. Muchas gracias, presidente. Por fin podemos ver en la sala de la Cámara de Diputados este proyecto de ley que presentamos junto al diputado Víctor Torres, que rindió un completo informe, también la diputada Maya Fernández y el diputado Gabriel Silver, y que sin duda fue enriquecido en su trámite en la Comisión de Salud, tal como lo destacó el diputado Miguel Crispi. Hay que señalar algunas precisiones que son importantes. Este proyecto de ley lo que hace es ampliar el concepto de datos sensibles, y el conocimiento de datos sensibles, entendiéndose por tales, el conocimiento de los datos precisos de diagnosticados con COVID-19 con ocasión de esta catástrofe por esta pandemia. Pero obviamente, y lo han dicho muy bien quienes han intervenido, compatibilizar la necesidad que las autoridades con competencia en materia sanitaria tengan de estos datos sensibles con el objeto de asegurar el cumplimiento de las medidas de aislamiento sanitario con la dignidad de las personas, la protección de la vida privada y finalmente lo que es la ley de derechos y deberes del paciente que informa todo el sistema. Y es así como finalmente, si uno ve el texto como queda en la Comisión de Salud, que es consistente con el proyecto que nosotros habíamos presentado, establece, señor presidente, que pueden tener acceso a estos datos sensibles, desde luego, el Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria, los servicios de salud, el Seremi de Salud, y se incorporó a los trabajadores de la atención primaria de salud, por sugerencia, entre otros, efectivamente, del alcalde Felipe del Pino, en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades, y a través de los gremios también de la atención de salud primaria, que obviamente tienen un rol que jugar muy importante en la trazabilidad. Ya hago la distinción, no los alcaldes, sino que los trabajadores de la salud primaria, porque obviamente sabemos que algunos alcaldes les gusta mucho participar en los matinales, y a veces existía el riesgo, y quiero decirlo derechamente, de que se hiciera una suerte de cacería de brujas o persecución comunicacional sobre personas contagiadas. No quiero recordar a la honorable Cámara casos que hemos visto de alcaldes casi persiguiendo con cámaras de televisión a personas contagiadas en su domicilio. Son la excepción, por supuesto. La mayoría de los alcaldes han hecho un uso muy responsable de los datos que tienen, y obviamente quieren participar de buena fe en prevenir mayores contagios y participar en esta trazabilidad. Pero por eso es muy importante señalar que se incorporó a los municipios a través de los trabajadores de la atención primaria de salud, y eso me parece bien. Eso responde a un criterio de especialidad. Por supuesto, también las fuerzas de orden y seguridad, carabineros, que tienen que fiscalizar que se cumplan con las medidas de aislamiento. Hemos visto que donde se han decretado cuarentena y medidas de aislamiento, no se ha cumplido 100% con la disposición de estas medidas. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho durante tanto tiempo. La gente tiene que salir a buscar su sustento, y por eso era tan importante un ingreso familiar de emergencia mucho mayor al que finalmente se aprobó, precisamente para que sobre todo los trabajadores informales no tuvieran que salir a buscar su sustento, lo mismo que los adultos mayores. Por eso yo espero que en la mesa de acuerdos que ha convocado el gobierno y como parte de este plan de emergencia efectivamente se pueda llegar a un ingreso de emergencia digno, continuo, no decreciente, universal, que llegue al 80% más vulnerable, que llegue a la clase media, con el objeto de que estas medidas de aislamiento sanitario se cumplan.
Nosotros habíamos considerado en el proyecto que presentamos con el diputado Víctor Torres, la diputada Maya Fernández, el diputado Gabriel Silver, también a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque bajo la declaración de estado de catástrofe, las Fuerzas Armadas participan también de la fiscalización del cumplimiento de medidas sanitarias. Hubo una discrepancia respecto de incorporar a las Fuerzas Armadas en la Comisión de Salud. Yo lo lamento, yo creo que es importante que las Fuerzas Armadas puedan acceder a esta base de datos con el objeto de finalmente poder controlar que las medidas de aislamiento sanitario efectivamente se cumplan. Y no voy a hablar ahora de los problemas de seguridad y de ostentación del poder del narcotráfico que hemos tenido en las poblaciones, en los barrios después del toque de queda, porque eso es otra situación. Pero obviamente en lo que dice relación con las medidas, con las competencias de las Fuerzas Armadas, es fundamental que tengan acceso a esta base de datos. No quedó así finalmente en el acuerdo que se gestó en la Comisión de Salud y me parece que es una tarea pendiente para cuando este proyecto llegue al Senado. Espero que podamos avanzar rápidamente en su tramitación. Y obviamente se incorpora, como ya se ha dicho, la sanción por el mal uso de esta base de datos de personas contagiadas, ¿cierto? Y por eso el delito de violación de secreto que está establecido en el Código Penal también queda presente, expresamente incorporado en esta legislación. Porque así como es importante que la autoridad con competencia sanitaria tenga acceso a esta base de datos de contagiados, es fundamental también evitar un mal uso. Ya hemos visto cómo existe una persecución a los propios funcionarios de la salud, que son héroes anónimos en toda esta lucha contra la pandemia, son estigmatizados, son perseguidos en sus barrios y lo mismo ha ocurrido con contagiados. Incluso se ha estigmatizado a las personas migrantes, muchas veces con presencia de medios de comunicación en sus propios domicilios, afectando su dignidad y afectando además la necesidad que tenemos que estas personas puedan cumplir con las medidas de aislamiento con su familia en condiciones dignas y en condiciones seguras. Por eso es tan importante este proyecto de ley que establece, insisto, un equilibrio entre la necesidad que todas estas autoridades, Servicio de Salud, Autoridad Sanitaria, Seremis de Salud, trabajadores de la atención primaria de salud de los municipios, carabineros, puedan tener acceso a la base de datos de las personas que tienen que cumplir medidas de aislamiento sanitario y finalmente respetar la dignidad de las personas. Y por último, señalar que esto no obsta a que todas las autoridades tengan acceso. Lo ha dicho Espacio Público, lo ha dicho la periodista Alejandra Matus y todos quienes levantaron este tema respecto a las cifras de contagiados, de fallecidos, a quienes el tiempo además le ha dado la razón, la necesidad de contar con cifras globales, georreferenciadas, no necesariamente que tengan que tener relación con la identidad de las personas específicamente, sino también con datos desagregados por barrios para poder generar las medidas sanitarias que correspondan. Yo espero que este proyecto de ley que presentamos el mes de marzo, que tuvo una larga discusión en la Comisión de Salud, pueda ser aprobado por esta Cámara, lo enviemos al Senado rápidamente, porque obviamente que si se aprueba una vez que ya hayamos superado el pic de contagios, que espero ocurra muy luego, vamos a llegar tarde con este proyecto de ley. Necesitamos un pronunciamiento hoy día y yo agradezco a la mesa de la Cámara que finalmente lo haya puesto en tabla, nuestro jefe de bancada, el doctor Daniel Verdesi, que también ha sido un entusiasta apoyo de este proyecto y que en definitiva lo podamos aprobar, señor presidente. Gracias, señor diputado, don Matías Walker. Le ofrezco a continuación la palabra al señor diputado don Bernardo Berger y finalizando el debate de acuerdo a la inscripción, al señor diputado don Amara Labra. Diputado Berger, a la distancia de la región más linda de Chile, tiene la palabra. Sí.